Paz a vosotros, a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a este podcast titulado Sin dudas en el paraíso. En esta ocasión vamos a tener una charla muy interesante con la única finalidad que siempre hemos tenido de aclarar dudas, que aprendamos juntos todos, buscando un objetivo siempre de honrar a nuestro Dios de la manera en que Él pudiera estar contento. En esta ocasión, una vez más, el hermano Marco Martínez está con nosotros. Dejo lugar para que salude a todos. Paz a vosotros, hermanos. Un placer volver a saludarlos. Esperamos contar con su audiencia en este programa. Como dice el hermano, es un tema bastante especial. Todo lo que tiene que ver con Dios es especial, pero sobre todo cuando se habla de algo que dejó precisamente para beneficio del ser humano, y en el cual vamos a tratar de encontrar cuál es la forma correcta de cómo llevar a cabo principalmente lo que tiene que ver con esta, puedo decir, bendición de parte de Dios para el ser humano, que es precisamente su Espíritu Santo. Sí, la manifestación del Espíritu Santo es el tema que nos ocupa en esta ocasión, ¿verdad? Y pues hay tantas cosas, ¿verdad? Relacionadas con el tema. Será imposible el tiempo, ¿verdad? Para poder hablar todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar. Y como dije, pues se han dicho muchas cosas, hay muchas formas de creerlo, ¿verdad? La prueba está en que aparentemente en todas las iglesias la manifestación del Espíritu es diferente, siendo que el Espíritu es uno, ¿verdad? Así es. Está escrito en la palabra la forma en que se manifestó a los antiguos y nos da indicios de cómo había de ayudarnos en este tiempo. Las palabras de Cristo, ¿verdad? Son muy claras, pero vamos a ir viendo paso a paso. ¿Por dónde podríamos empezar? No lo sé, porque pues voy a dejar el lugar al hermano Marco nuevamente para que él nos dé pie a esta plática. Adelante, mi hermano. Ok, hermano. Mire, eso que nombres es bastante interesante, porque es cierto, toda la gente que va a una iglesia, principalmente los cristianos, tienen una forma particular de llevar a cabo sus reuniones, y también una forma particular de cómo manifestar pues lo voy a decir así, hermano, la presencia del Espíritu en ellos. Y esto, o sea, realmente tendría que entenderse bastante bien, porque hay unas cosas muy interesantes que dice el apóstol Juan, ¿sí? Y yo creo que sería bueno empezar viendo ese verso para ver lo que dice y comentar un poco acerca de él, porque hace él una aseveración diciendo que había que probar los espíritus. Y podríamos decir si se necesitaría una sesión espiritista para eso. Lógicamente que no. Pero ¿qué bases tomar para entender cuál es la manifestación correcta del Espíritu Santo en este tiempo? Bueno, diríamos, hermano, que el primer paso es entender lo que está escrito. ¿De acuerdo? Porque la primera finalidad que el Espíritu tiene es precisamente esa. Porque hay una cosa que tenemos que comprender, hermano. Sin duda vivimos un tiempo diferente al que se vivió cuando quedaron escritas todas estas cosas, ¿verdad? De acuerdo. Hoy nosotros gozamos de muchos avances. Tenemos la oportunidad de despertar nuestro conocimiento personal de cada uno, nuestro intelecto, porque pues todos hemos ido a la escuela, ¿verdad? Todos sí. Somos personas que podemos entender sin necesidad de un espíritu. Quiero aclarar esto, no quiero que me malentiendan. Por ejemplo, yo fui a la escuela y tenía un maestro y pues al momento de él explicarme, pues yo iba entendiendo, iba comprendiendo, ¿verdad? Okay.
porque había un instructor, vamos a decirlo así, y se fue despertando mi mente, se fue abriendo mi conocimiento, y bueno, pues soy una persona instruida en ese aspecto. Llego yo a la iglesia y no es difícil para mí comprender ciertas cosas, porque soy una persona que tiene inteligencia, a diferencia de aquellos hombres. Por ejemplo, los apóstoles que el Señor llamó, eran personas sin letras. Sí, Les era más difícil a ellos comprender, no comprendían tan fácil. Uh-huh. Hoy nosotros, como dije, tenemos la oportunidad de prepararnos y, hermano, podemos comprender muchas cosas. Y de ahí viene una cosa, hermanos, importante para nosotros como cristianos. Porque el Espíritu, cuando hace aparición, ¿sí? El apóstol Pablo dice, bueno, hay dos tipos de sabiduría, de ciencia. La humana y la de Dios. Quiere decir, hermano, que con la humana yo puedo llegar muy allá, más si soy una persona inteligente. El Espíritu se encarga de mostrarme cosas que la mente humana no puede lograr asimilar ni comprender, por más sencillas que sean. Y aquí viene una confusión para todas las personas que asistimos a las iglesias. A ver. Porque, ¿cómo darnos cuenta, hermano, que el Espíritu está cumpliendo la función de enseñarnos, de abrirnos el entendimiento? Es del que Pablo habla, de la sabiduría divina de Dios. Si, por ejemplo, algunos guardamos el día del sábado, otros guardan el día del domingo, y todos argumentamos ser instruidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede enseñar en una parte una cosa y enseñar otra parte en otra cosa. Y aclaro, hermano, no estoy juzgando a nadie ni criticando a nadie. Esto es lo que se vive. Sí, son cosas reales, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza una confusión. Y si argumentamos todos que es el Espíritu, algo está pasando ahí, que algo no es correcto. Algo está mal, de acuerdo. Entonces, hermano, quiere decir que dentro de las funciones del Espíritu es poder entender las cosas de Dios. Así es, es correcto. Yo creo que es el primer paso, hermano. Es el primer paso a seguir. De hecho, el Señor dijo, me voy, no los dejo solos, voy a dejar el Consolador. ¿Con qué propósito? Para que les enseñe, para que les recuerde todas las cosas que yo hice. Inclusive da a entender por ahí en otros versículos, ¿verdad?, que las palabras que Dios le dio al Hijo, el Espíritu, hermano, son las mismas palabras que nos trae ahora a nosotros también, porque la enseñanza es la misma de siempre. El plan de Dios es el mismo, hermanos. La Escritura dice, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había preparado todas estas cosas, ¿no? No hay cambios. O sea, tenemos que ser muy conscientes, hermanos, que cuando el Señor le dice, dice en el libro de San Juan, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que descubrir a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Porque hoy la manifestación del Espíritu en las iglesias es diferente. ¿Cómo vamos a nosotros a distinguir cuál es la verdadera manifestación del Espíritu? Y está escrito en este libro. Ok, hermano, y mire, la finalidad, como decía al principio de este programa, es precisamente hacer ver lo que es la verdad, no la suya, no la mía, sino la de Dios. Y qué complicado se vuelve esto porque cada iglesia tiene su verdad. Así es. Entonces, no puede haber muchas verdades. No, de hecho, el apóstol Pablo lo dijo. No es que haya otro evangelio. Y claramente aseveró y dijo, lo que pasa es que
se tuerce, ¿verdad? La interpretación del evangelio. Y los resultados son lo que estamos viviendo hoy. Por eso hay mucha diferencia, hermanos, entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a tratar de ir aclarando todo esto. El tiempo es corto, definitivamente, y pasa muy, muy rápido. Y me gustaría sentar varios textos, hermano, es decir, para hacerle ver a la gente que está escrita la forma correcta de. Ese versículo que mencionaba usted, hermano, ahorita, es primera de Juan, creo, sí, ¿verdad? Es capítulo 4, donde Juan dice, hay que probar los espíritus, ¿verdad? Hay que considerar una cosa, ¿verdad? Sí. Porque aparentemente lo que Juan dice ahí es muy simple para nosotros en este tiempo. Sí. Si Jesús fue venido en carne o no fue venido en carne, digo, ¿quién puede tener esa duda entre nosotros hoy en día? Sí. Yo creo que ninguno en ninguna parte. Eran problemas que se suscitaban en el momento, ¿verdad? Okay. Porque pues algunos dudaban y argumentaban cosas distintas. Y Juan decía, bueno, hay que probar los espíritus, pero ahí viene una psicológicamente, ¿verdad? Viene una idea, ¿verdad? Nos imaginamos a una persona poseída por un espíritu malo, predicando algo que no es, y en realidad no es así, no es meramente así, hermano. No. Quizás Juan quiso decir ahí, hay que probar a las personas. Sí, hermano, porque dice así, se lo voy a leer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y luego dice estas palabras, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces, sí es cierto, como dice usted, menciona personas que probablemente vengan con otro espíritu que no sea el de Dios, pero la pregunta sería, ¿cómo, hermano? ¿Cómo darme cuenta de eso? Porque, como le digo, cada iglesia lleva las cosas de una forma distinta. Incluso, ¿por qué las iglesias cristianas, si son todas cristianas, por qué no están unidas? Claro, si es un mismo espíritu. Exactamente. Sí, definitivamente, pero tenemos que tomar en cuenta, hermano, no olvidar las recomendaciones del Señor, ¿verdad? Que ahora nos llevan a esto que estamos platicando. De acuerdo. El engaño, la mentira, hermanos, el enemigo juega también un papel. Hace su trabajo. Sí, ¿no? Claro, definitivamente. Inclusive habla por ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Tuviera cuidado porque inclusive iba a haber milagros mentirosos, etcétera, hermanos, que se le atribuyen al Espíritu Santo, desde luego, ¿verdad? Pero ya el apóstol Pablo nos está aclarando que tengamos mucho cuidado. Y sí, hermano, porque dice ahí que dice, y engañará si fuera posible a los escogidos, definitivamente. Sí, entonces hay que considerar muchas cosas, hermano. Vivimos un tiempo, mire, que irónico es todo esto, porque decía yo, hoy tenemos estamos preparados, hermano. Académicamente. Pero es triste que hoy haya mucho más engaño, hermanos, que en el tiempo que estos antiguo. Hombres dejaron escritas estas cosas. Sí, para su tiempo ya estaban preocupados y que quizás no era tan grande el engaño. Lo que se estaba levantando en contra, hermano, ¿verdad? Pero desde entonces ya estaban preparados y hoy, preocupados, perdón, hoy. Y lo advertían. Hoy está manifiesto todo esto. Está manifiesto. Y no nos ha ayudado la preparación que cada uno de nosotros tiene. O sea, somos inteligentes, hermano. Sí. No digamos espirituales. Primeramente somos inteligentes. Porque, hermano, mire lo que le voy a decir. ¿Sí? Hay mucho fraude ahorita, pero la gente cae una vez. 2 veces difícilmente. Si alguien viene y te vende algo, como dice vulgarmente el dicho, te dan gato por liebre y reaccionas, no te vuelve a pasar. ¿Me entiendes? Porque somos inteligentes. Pero qué triste que en lo que en realidad nos interesa, lo que en realidad vale, que es el conocimiento de Dios, la palabra de Dios,
el consejo de Dios. ¿Por qué no poner cuidado en eso? Bueno, hermano, quiero nombrarle algo por eso que acaba usted de decir. Leía yo un escritor, decía él que no había nada más peligroso que un falso profeta o falso ministro, porque usted nombra ahorita, humanamente te pueden defraudar, te pueden engañar y perder hasta cierto punto algo material, pero qué triste también que haya personas que pues ayuden a que te pierdas y no a que te salves. Entonces esto sí se tendría que verse con mucho cuidado, porque creo yo que la finalidad de todos los que acudimos a una iglesia es la vida eterna. Y qué triste sería llegar y no encontrar lo que buscaste tantos años, tanto tiempo. Dice, hermano, leí un escrito por ahí también, ¿verdad? Dice que por allá en los años 1800, aproximadamente, hermano, más o menos, llegó el evangelio al continente. Okay. No traído, hermano, por los españoles cuando vinieron a conquistar el país y traían la doctrina que ya conocemos. No, los evangelistas, ¿verdad? Por aquellos años, hermanos, llegaron aquí al continente y surgió por ahí una situación aparentemente de milagro. Okay. Que fue tomado por las personas que las personas que en ese momento presenciaron el momento, quedaron impresionadas, y las personas que traían el evangelio aprovecharon ese momento para predicarlo de esa forma, porque de ahí ellos se dieron cuenta, hermano, que era fácil convencerlos. Okay. ¿Entiendes? Eso lo leí, hermano, no recuerdo, en una publicación, y digo, no era una revista de alguna iglesia, no, era una publicación simplemente, y lo leí por ahí, me llamó mucho la atención, y según estas gentes, según esta historia, así empezaron a creer con manifestaciones que según ellos dijeron eran manifestaciones del Espíritu Santo, y de ahí se empezó a enseñar a las gentes, hermano, y era más fácil para ellos que creyeran en el evangelio que les estaban predicando, ¿verdad? Esto, hermano, hace ver que pues existe ese riesgo, está muy latente, que las formas de hacer ese engaño pues, también están muy bien trabajadas, que quizás por el modo de llevarlo, mucha gente se ha encaminado de esa forma, porque muchas veces, no lo vamos a negar, recibes tu creencia o tu religión, a veces por herencia, porque tus padres acudieron ahí, entonces muchas veces te arraigas de esa forma, pero creo yo también que Dios siempre nos va a dar la oportunidad de poder darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces me gustaría que viéramos algunos versos que nos ayudaran a entender cuál es la forma de manifestación correcta del Espíritu. Sí, hermano, porque mire, no sé de dónde han surgido tantas enseñanzas, ¿verdad? En cuanto a la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Pues como ya conocemos, personas que se agarran a reírse, sí. Personas que lloran mucho también, que aparentemente juegan fútbol ahí en en la congregación, ¿verdad? Que es un espíritu el espíritu de Dios que les llegó, personas que caen al suelo, que bueno, hermano, sanidades, lenguas, digo, hermano, no encuentro yo, al menos en la Escritura, algo que avale todo eso, en realidad. Por decir la Escritura, por mencionar algo así, rapidito, hermano, la Escritura menciona las lenguas. Sí, de acuerdo. Una manifestación del Espíritu Santo, hermano. Pero es el apóstol Pablo, en el capítulo 13 del libro de la primera de los Corintios, habla de las lenguas humanas y de las lenguas angélicas. Sí. O sea, claramente está hablando del idioma del ser humano y del idioma
de los ángeles. Nosotros como seres humanos pues nunca vamos a hablar el idioma de los ángeles, hermano, ¿me entiende? El idioma que nosotros hablamos es el humano, solamente, ¿verdad? Entonces queda claro que lo que el apóstol Pablo se refería era de que pues, aquellas personas hablaban algo que no era desconocido, inclusive que lo que se hablaba alguien podía interpretarlo. Sí, de acuerdo. No era únicamente la persona la que lo hablaba, lo hablaba sin saber el idioma. Ese era el milagro, ¿no? Lo hablaba sin saber el idioma, pero había quien lo entendía y quien lo podía interpretar. Y no era algo, hermano, que estuviera fuera de lo común. No es algo que estuviera fuera de lo común. Más sin embargo, estamos a 2000 años de distancia y llegan nuestros días, hermano, y tal parece que todo esto tiene igualmente tintes de aprovecharse de la gente, de hacerle creer ciertas cosas a la gente. Ahora, pensar también que el enemigo está buscando siempre la oportunidad y la manera de engañarnos, hermano, de alejarnos del Señor en lugar de que estemos cerca de Él. Y todo este tipo de cosas el enemigo las aprovecha para hacernos creer cosas. Muchas veces, hermano, son las correctas. Se tienen que analizar muy detenidamente. Todos aquellos que hacen este tipo de prácticas que le llaman manifestación del Espíritu Santo, tienen que ser muy cuidadosos y tienen que estar muy conscientes. No digo, hermano, convencidos, porque yo puedo crearme un convencimiento. No, tengo que tener bases bien firmes, que lo que estoy haciendo, de la forma en que estoy procediendo es correcta. Y las bases, ¿dónde están? Están en la Biblia, hermano. Claro. No las podemos encontrar en otra parte, ¿verdad? Porque esto es lo único que tenemos. La Biblia es lo único que tenemos para saber que lo que vayamos a hacer, hermanos, en nuestra vida es acepto por Dios. No hay otra cosa, hermano, fuera de la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Y, hermano, pues cada vez es que uno analiza estas cosas, se da cuenta de que sí, es cierto lo que usted comenta. Cada día parece que aparecen nuevas manifestaciones del Espíritu, pero lamentablemente la Biblia no respalda tales manifestaciones, pero la gente sigue creyendo que así es. Entonces, decía usted bien, tendríamos que asegurarnos, hermano, de lo que estamos haciendo, porque a fin de cuentas el que va a terminar siempre perjudicado voy a ser yo, simplemente porque muchas veces voy a seguir la corriente, a lo mejor sin un convencimiento como dice usted, y peor aún sin un entendimiento de lo que estoy utilizando. Fíjese, hermano, esto que voy a decir, lo digo con respeto para las personas, ¿verdad? Porque es preocupante, hermano, que todos los que queremos agradar a Dios, quizás no lo estemos haciendo. Es cierto. Y no es criticar, sino es tratar, hermano, de ayudar. Porque al final de cuentas, qué hermoso sería para el Señor que todos estuviéramos haciendo las cosas bien. No le hace que unos estuviéramos en un lugar y otros en otro, pero que hiciéramos las cosas como Dios nos ha dicho a través de la Escritura. Entonces digo yo, hermano, no es crítica ni mucho menos, ¿verdad? Pero en la manifestación para muchos del Espíritu Santo, hermano, quiero mencionar, por ejemplo, algo. El apóstol Pablo es bien claro. Dice que la predicación, hermano, principalmente en la iglesia, le corresponde al hombre. ¿Verdad? ¿Cómo creer, hermano, que el Espíritu va a avalar cosas que están en contra de lo que Dios dijo? No, es ilógico pensar. Es ilógico eso, hermano. Es ilógico. O sea, no es posible eso. Mas, sin embargo, la persona así lo cree. Sí. Ahora, tendríamos que preguntar, ¿quién o qué le está haciendo creer que es lo correcto? Cuando aquí, hermano, con toda claridad, dice, hermano, que la mujer no tiene
esa potestad De poder enseñar a la grey. Sí, es cierto. Es claro, hermano, ¿verdad? No andamos, hermano, porque nos llevaría tiempo, ¿verdad? Pero no hay, hermanos, pruebas o no hay versículos que avalen que la mujer, hermano, sea una enseñadora en la iglesia. Sí, la mujer puede enseñar, hermano, desde luego. Sí, claro. El Señor nos dio esa capacidad a todos, ¿verdad? Todos tenemos esa oportunidad, pero hay un reglamento puesto por Dios, hermano, no puesto por nadie, puesto por Dios, y el apóstol Pablo lo especifica. Entonces, más sin embargo, cuando una persona o una mujer, hermano, está al frente de una iglesia, pues hace creer, y muchos así lo creen, que el Espíritu de Dios es el que está dirigiendo todo ese movimiento. Hermano, yo lo digo con tristeza, no es posible. No es posible. No hay argumentos bíblicos que puedan avalar eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que analizar. Analizar. El Señor siempre espera de nosotros que cuando reconozcamos que las cosas no están saliendo bien, volvamos nuevamente a empezar. Volvamos a empezar y hacer las cosas como Dios espera. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Solamente sí. De tantas cosas. Porque la manifestación del Espíritu, hermano, encierra muchas cosas. Sí. Y una de ellas es esa, la predicación, ¿verdad? Sí. Que es lo más importante, ¿no? Y sobre todo, hermano, por ejemplo, decía Pablo en el libro de Efesios, decía un cuerpo y un espíritu. No puede estar otro espíritu. Y voy a preguntarle esto, porque es una duda que yo tengo. ¿Podría estar en una iglesia los dos espíritus? Ay, hermano, dice la escritura, el apóstol Pablo, que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. ¿Sí? No, hermano. Tenemos que ser muy conscientes, hermano, que cuando las cosas no se están haciendo bien, Dios no está ahí, hermano. De acuerdo. Esa es la realidad. Hermano, vivimos un tiempo, mire lo que le voy a decir, vivimos un tiempo, hermanos, estamos tan avanzados en todas las cosas, hermano. Me dijo una persona en una ocasión, pasó por ahí donde yo estaba trabajando, y llegó él llevaba un diablito y llevaba algunos muebles. Y empezamos a platicar, hermano. Y él me dice, fíjese que yo soy pastor de una iglesia, me dijo. Pero dice, ahorita no estoy oficiando, porque la iglesia se cerró. Okay. Le dije, ok. Pues yo escuchándolo solamente, ¿verdad? Y le decía yo, ¿y cuál es la causa por la que la iglesia se cerró? Y dice, pues es que los hermanos no aportaban sus diezmos, pues surgieron varias cosas que ya no nos fue posible solventar el lugar, y tuvimos que retirarnos, ¿verdad? Y me decía él, pero pues el Señor me aclaró que era lo mejor. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo? Si ahorita lo que más se necesita es que la gente aprenda de Dios como el mismo Señor. Y dirán algunos, no, pues el Señor tiene la autoridad para cerrar o abrir, ¿no? Pero lo que digo yo, hermano, es que muchas veces estamos tan convencidos que Dios nos habla. Y no nos damos cuenta, hermano, que nuestros procederes no son los de un verdadero hijo de Dios. O sea, nuestros procederes en cuanto a lo que creemos. Okay. ¿Me entiendes? Porque cualquier cosa, hermano, que pasa en mi vida, la relaciono con que Dios es el que me está
hablando, con que Dios es el que me está orillando, con que Dios es el que me está haciendo, con que Dios es el que me está dando. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque todo ese tipo de cosas lo que hacen es solamente, hermanos, acrecentar nuestra fe, pero muchas veces es una fe mal fundada. De acuerdo. Es una fe mal fundada muchas veces. ¿Y qué hace todo eso, hermano? Todo eso hace que en mi mente, en mi espíritu, hermano, nunca nazca el deseo de conocer algo diferente. Es cierto. De darme la oportunidad de saber si lo que estoy haciendo es lo correcto o no es lo correcto. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es difícil, hermanos. Vivimos un tiempo de avances, de inteligencia, de sabiduría. Hermano, podemos caer en el engaño y atribuirle al espíritu todas las cosas. Sí. Oye, hermano, este tema es muy delicado, porque yo no sé aquellos que hablan del espíritu, pero yo le digo esto porque el Señor Jesucristo dijo que esto era lo único que no se perdonaba: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y podríamos preguntar, hermano, ¿qué es una blasfemia? Para darle entendimiento a ese verso y tener el cuidado, hermano, con todo lo que tiene que ver precisamente con el Espíritu Santo. Que blasfemia es decir algo que no es de algo. Por ejemplo, a Jesús le decían blasfemo por decirse hijo de Dios. Y hoy a lo mejor yo pudiera estar diciendo o enseñando, ¿sabes qué? El Espíritu se manifiesta de esta manera. Y si yo estoy enseñando algo, hermano, que no va de acuerdo a lo que tiene que ver con la manifestación, podría estarme metiendo en problemas. Fíjese, hermano, a veces esto es muy cierto, ¿verdad? Y quizás podamos comprender eso superficialmente, hermano. La blasfemia al Espíritu Santo no la conocemos a grandes rasgos, porque entonces sí pondríamos mucho cuidado en lo que estamos haciendo. Pero hacemos muchas cosas a la ligera, hermano. Incluso bromas. Muchas cosas a la ligera. Y quizás, hermano, pues nuestro Salvador, que fue quien mencionó estas palabras, hermanos, sabiendo las cosas que iban a venir, porque Él conoce, hermanos, todo el proceso de la vida del ser humano, y Él conocía este tiempo, desde luego. De acuerdo. También, hermano. Pero quiero decirle, hermano, que hoy, si el Señor no interviniera por nosotros, quizás ya no estaríamos aquí. Muy probablemente. Ya no estaríamos aquí, hermano. Y creo yo que muchos, hermano, quizás sin sin conocimiento de las cosas, blasfemamos a Dios, al Hijo, y blasfemamos al Espíritu Santo también. Pero quizás, como le digo, hermanos, no es pues en pleno conocimiento de causa, porque somos orillados a hacer cosas, hermano, por nuestros enseñadores a veces, hermano. Sí, estoy de acuerdo, hermano, pero mire, o sea, me pone esto realmente preocupado porque, mire, Jesús dice, la blasfemia contra el Hijo, fíjese, todavía esa la pasa, hermano, pero contra el Espíritu no. Y dice usted bien, dice, a lo mejor uno en ignorancia, pero el Señor, pues, ¿qué es lo que quiere, hermano? Que no vivamos en la ignorancia. Y no está hablando de las personas, hermanos, ignorantes. No, claro que no. No está hablando de ellos. Los que no ha llegado el Evangelio en sus vidas, no tienen, hermano, que ver aquí. Como diríamos, no tienen vela en el entierro. Sí. No, hermano, está hablando a los que estamos en las iglesias. A esa parte se está dirigiendo el Señor con esas palabras, hermano. Pero esto se ha vuelto muy complicado, hermano. Muy complicado. Porque todos los que creemos, hermano, y la doctrina que enseñamos, entre comillas digo, está basada en lo que está escrito
Sí. Sí, por ejemplo, si yo enseño, no sé, por ejemplo, hay quienes, hermanos, creemos en las fiestas del Señor. De acuerdo. Y tenemos argumentos bíblicos, Uh-huh. pero hay quienes no creen en ellas y también tienen argumentos bíblicos. Y los que creemos decimos, es una enseñanza del Espíritu, pero los que no creen también dicen, es una enseñanza del Espíritu. Uh-huh. Entonces todo esto es muy difícil en nuestros días, hermano. Muy difícil. Mucho más cuando aquellos que tienen sueños, aquellos que tienen visiones, aquellos que oyen que el Señor les habla. ¿Cómo hermano, hacerle saber a una persona que no es verdad? Uh-huh. ¿Cómo? Le platicaba yo pues a algunas personas, hermano, que en una ocasión a mí me sucedió, ¿verdad? Que estando yo en mi trabajo, recuerdo que empecé a ver que pasaba mucha gente por ahí, y yo veía gente sorprendida, dije, no era normal ver pasar gente, y se me ocurrió preguntarle a alguien, ¿verdad? Mire cómo se corre la voz entre las gentes. Uh-huh. Porque dice, es que allá abajo, en esta calle hay una casa, donde está una virgen, y dicen que la virgen está llorando, ¿sí? Uh-huh. Y yo dije, yo no creo en eso, hermano. Uh-huh. Esa no es mi fe, Uh-huh. pero es la fe de toda la gente que iba para allá. Y le voy a decir una cosa, Uh-huh. yo ahí voy de curioso, ¿verdad? No específicamente a pararme ahí, sino pasé por ahí porque esa era mi pasada cuando regresaba a mi casa. Y oye, que paso ahí despacito y parece que sí, eran lágrimas de sangre. Uh-huh. Y sí las tenía. Uh-huh. O sea, ¿cómo hacerle creer a esa gente que no es cierto? Si lo están viendo. Que es un engaño. Pero es un engaño, Uh-huh. hermano. Es un engaño. Pero eso acrecenta la fe de ellos. Sí. Mire, no podríamos entender nosotros, hermano, el tiempo de Cristo es diferente al nuestro. Uh-huh. Y que se utilizaron métodos en su momento para que la gente, hermanos, creyera, para que se reconociera a ciertas personas, en este caso Cristo, a sus discípulos. Uh-huh. Hermano, pero pongo el ejemplo de aquella mujer de flujo de sangre. Ok. ¿Sí? 12 años, hermano, Uh-huh. tenía aquella mujer que no podía ser sanada. Uh-huh. Y dice la Escritura que se había gastado todo lo que tenía. Uh-huh. Y aún con todo eso, hermano, no. Necesitó de un milagro de Cristo. Uh-huh. Pero le voy a decir ahora una cosa. Esa enfermedad tráigala ahorita. Hay modo. Con una pastilla, hermano, Uh-huh. le detienen eso. Uh-huh. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Que los tiempos han cambiado y las formas, no la palabra, hermano. No, o sea, no la podemos cambiar. Las formas. Pero no hemos reconocido a Dios Uh-huh. en lo que Él ha hecho, hermano, Uh-huh. para nuestros días. Sí. No necesitamos hoy, hermano, los milagros del Espíritu Santo. Uh-huh. Y lo digo por esto, porque los milagros del Espíritu Santo eran principalmente, hermanos, Sanidad. sanidades. Hoy, hermanos, hay mucha sanidad por causa La de ciencia. la permisión de Dios, hermanos. Los A la avances. ciencia, Ajá. los avances, hermanos, son de beneficio para nosotros como seres humanos. Hoy tenemos, hermano, una responsabilidad más grande que aquellos hombres. Uh-huh. Más grande, hermano. Ok. Pero qué difícil es creer, como Tomás, sin ver. Uh-huh. Necesitamos ver para poder creer. Siendo que el apóstol Pablo dice, las cosas invisibles, esas que nos llevan a vida eterna, hermano. Y como dijo Cristo, los bienaventurados los que sin ver. Creído. Nosotros, hermanos, vivimos este tiempo, pero en nuestra mente, en nuestro ser, queremos, hermano, tener pruebas Uh-huh. para poder rendirnos a los pies del Señor. Y queremos ver un milagro, y queremos escuchar una voz, Sí, y queremos sí. ver tantas cosas,
no se necesita, hermano. Uh-huh. Para nuestros días no se necesita así. ¿No? O sea, sí se necesita, pero no de esa manera. No de esa manera, por eso digo, así no, hermano. No porque, como digo, el Señor cambia, hermano, la estrategia como la cambia Satanás. Claro. El enemigo en tiempos de los discípulos, hermano, de la predicación del Evangelio, ¿qué hacía? Pues hacía que los mataran, Uh-huh. para que no cumplieran con el trabajo, el propósito de llevar el Evangelio. Y los dice que los torturaban, los mataban a cuchillo, los estiraban, etcétera, y los mataban. Y era intervención del enemigo. Uh-huh. Hoy el enemigo no necesita matar a nadie físicamente, con confundir. Mire lo que dice. No es difícil para él transfigurarse en ángel de luz. Uh-huh. Ni es difícil que sus ministros, hermanos, hagan lo mismo. Pero lo leo yo, ¿verdad? Y siento que no es para mí. Uh-huh. Lo leen allá donde hacen las cosas diferentes y sienten que no es para ellos, que es para otros. Y lo leen allá en otra parte donde llevan las cosas también diferentes y no es para ellos, es para otros. Hermano. Uh-huh. Sí, es verdad. ¿Y cuál es la causa, hermano, principal? Que el Espíritu no se ha manifestado. Porque nosotros queremos una manifestación como la que experimentaron hace 2000 años. No, hermano, la manifestación del Espíritu hoy en día es diferente, hermanos. Principalmente la que dijo Cristo, que te iba a recordar y te iba a guiar a toda verdad. Sí. Iba a venir a redarguir al mundo de pecado. Uh-huh. Pero nosotros queremos ver otra cosa. Sí. Nos hemos vuelto más exigentes. No es así, hermano, porque nosotros, hermanos, para nosotros, dijo el Señor, lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer. ¿Y qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Uh-huh. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y le pregunto, ¿Pablo hizo lo mismo que hizo Cristo? No. Entonces, ¿era imitador cómo? Bueno, tenían una misma finalidad. Y ahora nosotros vamos a imitar a Pablo, porque él dice, uh-huh, ¿cómo lo vamos a imitar, hermano? Nos vamos a ir ciudad por ciudad, vamos a ir a suplir todo lo que él sufrió para decir que lo imitamos. No, hermano, no. Y ahí se echa de ver la manifestación del Espíritu, que fue diferente. En tiempos, hermanos, fue diferente la manifestación. Hoy no se necesita, ni se requiere, porque no vivimos la vida de hace 2000 años, hermano. No, definitivamente no. No la vivimos. Ahora se necesita que no te confundan, que no te engañen. Uh-huh. Ahora vivimos el tiempo de los clones, de las piraterías. No, las piraterías ya quedaron en el pasado, hermano. Ahora es increíble. Y lo digo, hermano, porque eso sucede también en la vida espiritual. Claro. Eso sucede en la vida espiritual, hermano. Dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice disipados, potestades. ¿Qué más dice, hermano? Huestes. Malicias también en los aires, etcétera. Y la pregunta es, hermano, ¿lo vemos? No sabemos, hermano. No sabemos cómo nos va a llegar el enemigo. ¿Qué resta? Que nos preparemos. Claro. Que nos preparemos, hermano, pero de acuerdo a la verdad. Sí, de acuerdo. De acuerdo a la verdad, hermano. Uh-huh. No nos entreguemos al enemigo tan fácil. Porque una vez, hermano, que caemos en el que me gusta lo que me ofrecen, me gusta cómo desenvuelven las cosas, me emociona, uh-huh, me despierta mi alegría, mi gozo, el mío, hermano. Uh-huh.
carnal. El Señor decía a los discípulos que mi gozo sea cumplido en ustedes. Que el gozo del Señor, hermanos, esté en nosotros. Pero nosotros, hermano, queremos manifestar nuestra fortaleza espiritual a través, hermano, de las cosas que nos emocionan carnalmente. Sí, no se puede, hermano, no se puede. Y esa es la parte que nosotros en la que tenemos que trabajar como seres humanos. De acuerdo. El tiempo se ha ido muy rápido, hermano, y no hemos visto así gran cosa. No, pues en realidad no hemos visto nada, mi hermano, no hemos visto nada. Pero son temas muy interesantes, hermano, claro. Muy interesantes que de veras deberíamos de poner un poquito más de atención, ¿verdad? En ese tipo de temas, hermano, porque son las que nos definen. Sí, ¿verdad? Porque mencionamos casi al principio, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, precisamente con esa, como decía al principio, ¿no? Bendición de parte de Dios, que es el espíritu. Porque siento yo, ¿no? Corríjame si estoy equivocado, que el espíritu es el motor del verdadero Hijo de Dios. Y que si no te preocupas, no solo por tenerlo, sino por mantenerlo en este tiempo, como dice usted, tan complicado, tan lleno de engaño y tan lleno de copias, si no lo tienes en ti, hermano, y es tan el motor que el apóstol Pablo dice: el espíritu ayuda a nuestras flaquezas. Sí. Porque, hermano, vivimos un tiempo tan difícil para nosotros, para el ser humano, en cuanto a la carne. Hay tanto, hermano, que nos envuelve. Sí, verdad. Nos envuelve. Y el espíritu, hermanos, cuando mira un corazón sincero, cuando mira a una persona con un verdadero interés, cuando mira a una persona, hermanos, que realmente, hermano, quiere tener un panorama diferente de la vida, el espíritu, hermanos, ayuda. Sí. El espíritu ayuda. Pero no confundamos, hermano, que a veces, como dije, queremos ver que el espíritu obre de la manera que obró en aquel tiempo. No, hermano, no, va a ser diferente. Hoy, ¿cómo veríamos nosotros la manifestación del espíritu en las lenguas? ¿Cómo? Pues mira, hermano, me gustaría primero ver el ejemplo de gente que estuvo llena del espíritu. ¿Y cuál era su forma? Era bien sencillo, hermano. Era bien sencillo porque Esteban, sí, si usted lo mira, hermano, dice que estaba lleno del Espíritu Santo y les estuvo hablando a los judíos, hermano. Y si usted lee la narración de lo que está escrito, de lo que Esteban les estaba diciendo, hermano, no es más que la historia que todos conocemos, hermano. Sí. Cualquiera de nosotros puede dar un discurso como lo hizo Esteban, pero hay una diferencia. Podemos hacerlo sin espíritu. ¿Sí? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no hay otra cosa fuera de lo que está escrito, hermano. Esto es sencillo. Y yo creo que quizás, hermano, cuando el apóstol Pablo dice con gemidos indecibles, hermano, es porque nosotros ahora en este tiempo somos tan duros de comprender, hermanos, de convencer, que estamos forzando, hermano, el trabajo del Espíritu Santo. Porque, hermano, como dice usted, hombres llenos del Espíritu Santo, hermanos, en ese tiempo. ¿Y qué mencionan? ¿Qué hablan? Lo mismo que ya estaba escrito, hermano. El apóstol Pablo dice, hermanos, que los que predicamos nos sujetemos, hermanos, a lo que está escrito ahí, hermano. Sí, es verdad. Nos sujetemos, no tenemos nada que inventar.
No tenemos nada que sacar nuevo. Hermano, nada. tenemos que ajustarnos solamente A lo que esto, hermanos, es suficiente para el hombre. Para que el Hijo de Dios, hermanos, con estos consejos, sea una persona, hermanos, estable espiritualmente. Exacto. No se necesita absolutamente nada más, hermano. Y le aseguro, hermano, que cuando Dios obra en la persona, cuando la persona está obrando correctamente, dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu. ¿Cómo? Es un sentimiento particular, hermano, de cada quien. Dios sabe cómo hacer las cosas. Claro. Eso se lo puedo asegurar. Sí. Pero no queramos nosotros ver que el Espíritu de Dios le diga a mi espíritu que soy hijo, con algo, hermanos, impresionante, con algo que... No, hermano, no va a ser así, hermano, definitivamente. Hermano, y ahí se da uno cuenta que qué tan fácil es caer quizás en la emoción. Hermano, es lo que más abunda hoy en día. Es lo que más... Todos nos emocionamos, hermano. Sí. Mire, basta que yo lo estime a usted y estemos en la iglesia, hermano, y si usted con mucho sentimiento, hermanos, da unas palabras ahí como introducción para cantar un canto, por decir, en el grado de derramar lágrimas, hermano, yo me puedo contagiar de esa emoción. Sí, claro. Y puedo derramar yo también lágrimas, hermano. Es verdad. Así somos como seres humanos. Muy emotivos. Muy emotivos. No se diga si hermano, si yo empiezo a aplaudir y otra persona me mira con esa alegría, con ese gozo, pues él va a querer experimentar lo mismo que yo. Y se va a contagiar. Hermano. Y lo va a hacer. Y le voy a decir, hermano, somos enseñados a veces de esa manera, no con fundamentos bíblicos, ni con respaldos o argumentos bíblicos, solamente, hermano, porque así lo vi, así me contagié. El Señor hizo al hombre, hermano, y puso dentro de él cosas fantásticas. Sí, hermano, y todas esas emociones, si las supiéramos canalizar, hermano, correctamente a Dios, seríamos personas de alta estima para el Señor. Pero que estuvieran bien canalizadas, hermano. Bien canalizadas. No hay mucho, hermano, no hay que darle muchas vueltas a lo que está escrito. No, claro que no. Es sencillo, hermano, lo que está escrito en este libro. Pero como queremos elaborar para Dios cada vez algo más ostentoso, hermanos, algo, pues caemos en el error, hermano. Caemos en el error. Sí. Esto está bien sencillo. Sí. El apóstol Pablo dice, ¿quieres ofrecerle un canto al Señor? Hazlo. Pero que sea, primeramente dice, con conocimiento. O sea, no primeramente con emoción, primeramente con el conocimiento, para que sepas lo que estás haciendo, para que sepas lo que estás hablando, y así Dios te pueda tomar en cuenta. Claro. Inclusive la oración. Exactamente. Inclusive la oración. Si quieres orar, dice el Señor, hazlo con conocimiento. Hazlo con conocimiento. No lo hagas porque me están insistiendo, porque en la iglesia se formó un grupo de oración, porque, digo, no estoy diciendo que no sea correcto, pero es bueno, hermanos, pero hay que hacerlo de acuerdo a lo que Dios, hermanos, espera de nosotros. Sí. Acordémonos que Dios es un Dios de orden. Sí, sí, y por lo mismo deja este manual, hermano, para que las cosas que las hagas en el orden ya establecido por Él. No hay otro que inventar, hermano. El Espíritu, dijo Cristo, Él solamente va a venir a ayudarte. Dijo, mire lo que le voy a decir. Dijo, me voy y va a venir otro consolador. ¿Por qué dijo otro? Porque de momento el consolador era Él. Ahora le hago la pregunta. ¿Cree usted que el que iba a venir a tomar el lugar de Cristo, porque al final de cuentas lo que hizo Cristo fue enseñar, ponernos el ejemplo, hermanos, darnos consejos,
el Espíritu solamente iba a venir a reforzar eso. Claro. ¿Iba a cambiar el sistema? No. Ni No, la enseñanza, nada. No, iba a cambiar el sistema, hermano. No. Entonces, porque Cristo lo dice, el otro consolador, yo me voy, pero les voy a mandar al otro. Uh-huh. Va a venir a tomar mi lugar. ¿Mi lugar? ¿Cuándo vimos a Cristo, hermano? Desordenadamente, jamás. No lo vimos nunca, jamás. Hermano. Inclusive, era la preocupación de él a detalle que le dijo a los discípulos, o le preguntaron, ¿cómo se debe orar? Uh-huh. Sí, enséñanos. Claro que sí. Y el Señor, hermanos, hace una demostración de lo más importante en el ser humano, hermano, hacia Dios, de las preocupaciones del ser humano que debe de tener y que puede poner en la mesa del Señor para que el Señor escuche. Claro. Pero no vemos en ningún momento condiciones así, hermano, desordenadas en el Señor para... No, hermano. No. Entonces, ¿de dónde queremos a veces sacar ese tipo de comportamiento? No, pues no. ¿De dónde, mi hermano? Quizás, como dice usted, sea lo que hemos visto físicamente, pero lamentablemente no lo hemos comprobado. Y esto lo digo con tristeza, que muchas veces no he buscado ni siquiera con celo el ver que estas cosas sean así como se están realizando. Porque si habláramos de predicación de palabra, hay mucha predicación. Pero si nos centráramos en predicación de la verdad, yo creo que ahí ya vamos a empezar a batallar. Porque no cualquiera te va a decir las cosas tal cual el Señor las dejó. Porque muchas irían en contra de lo que hoy se maneja. Dice, hermanos, ahora el apóstol Pablo, Uh-huh. ¿cuál era su capacidad? Uy, no. ¿Cuánto respaldo tenía él del Espíritu Santo? No, totalmente. Todo el respaldo. ¿Y cuál fue su comportamiento dentro del camino del Señor? Siempre. ¿Cómo se mostraba a las iglesias, hermano? Es más, inclusive, decía él, si es posible no hablen lenguas. Uh-huh. Si es posible no hablen lenguas, porque eso no aprovecha gran cosa. Uh-huh. Traten de hacer lo que realmente aprovecha. ¿Y qué tanto cambió, hermano? Porque, mire, él se veía hasta cierto punto como una persona, podría nombrarlo así, hermano, antes de la conversión, lógico, como una persona hasta cierto punto agresiva. Pero ya después te das cuenta que su comportamiento es totalmente diferente. Porque, hermano, se sometió. Sí. Y mire, quiero decir una cosa. ¿Creía el apóstol que lo que estaba haciendo antes de su conversión era correcto? Sí, estaba convencido de eso. ¿Creería él, hermano, que el Espíritu lo iba dirigiendo? Sí, probablemente sí. ¿Y qué tan arraigadas tenía esas enseñanzas o qué tan convencido estaba en ello? Era su vida. Hermano, iba hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Pero no era, hermano, El Espíritu. lo correcto. Exactamente. No era lo correcto, hermano. Cuando el Señor le habló, las cosas cambiaron. Sí, hermano. Totalmente, hermano. De hecho, lo confirma diciendo cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Y el Espíritu lo dirigió, hermano. Sí, 100%. Porque él dijo en aquella ocasión, cuando tenía la oportunidad de ir a predicar a España, Uh-huh. y él dijo, el Espíritu me ha impedido. Sí. O sea, el Espíritu, hermano, realmente estaba cumpliendo una función en ese hombre. Sí. Y que es al final de cuentas lo que nosotros, hermano, deberíamos de entender. Sí. Que lo único que el Señor quiere que hagamos uso de su Santo Espíritu, hermanos, es precisamente, hermano, para que busquemos hacer las cosas correctamente. De acuerdo. Que no confundamos, que no tomemos el camino equivocado, hermanos, que nuestros pasos no salgan del camino. Y que no enseñemos mal, hermano. Exactamente, hermanos, es lo más importante. Y fíjese, hermano, que surgen muchas preguntas alrededor de este tema que difícilmente las vamos a poder ver aquí. Pero yo creo que igual aquellas personas que oyeran este programa les podrían surgir muchas preguntas. Y sería bueno que ellos también las expresaran. Y si es posible haríamos una segunda parte de este programa para
porque es bastante extenso hablar de lo que es el espíritu. Estamos tratando de hablar a grandes rasgos lo que es la manifestación correcta, pero me gustaría invitarle a la gente que nos oye que si tienen preguntas o dudas, al final del programa les vamos a dejar un lugar a donde nos envíen sus preguntas. Dejando en claro, hermano, respetamos claro, lo que la gente haga, ¿verdad? La forma en que lleven las cosas, dirijan a ellos su honra a Dios, se respeta, ¿verdad? Pero sí daríamos, hermano, el consejo, ¿verdad? Claro. De que fuéramos muy cuidadosos, hermano. Sí. Muy cuidadosos. Y que entre, hermanos, esta incertidumbre o esta duda en nosotros, en todos nosotros, hermanos, en todos nosotros. Todos hacemos las cosas diferentes. Uh-huh. Todos las hacemos diferentes, hermano. Diríamos, ¿todos estamos bien? No. Sería ilógico pensar eso. Sería ilógico, hermano. Entonces, si la respuesta es que no están bien todos, entonces todos debemos de preocuparnos por buscar, hermanos, por confirmar que lo que estamos haciendo es correcto. Sí. Pero no se deje llevar porque tiene un grupo grande. No. Porque tiene ahí a muchos congregantes. Hermanos, tengamos cuidado. Sí, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay tantas formas de creer esto y todas están atribuidas al Espíritu Santo. Hermano, la Escritura, ¿cuántas interpretaciones tiene? Solo una. No es de particular interpretación, hermano. No, meramente humana no. Santos hombres, hermanos, Dirigidos. fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Uh-huh. ¿Quién es entonces el que nos puede, hermano, hacer comprender o entender? Pues es el mismo Espíritu, hermano, porque Él fue el que inspiró. Uh-huh. Entonces, ¿cree usted que el Espíritu se va a contradecir? anda Jamás. enseñando una cosa en una parte y anda enseñando otra en otra? Nunca. No, hermano, no. Tengamos cuidado entonces, ¿no? De acuerdo. Con lo que estamos haciendo. Bien, hermano, pues el tiempo se nos terminó. Se fue rápido el tiempo y realmente no alcanzamos a hablar todo lo que queríamos. No, pero... hermano, no, nada. Yo quiero invitar a los que nos escuchan, ¿verdad? Pues a que nos escriban, ¿verdad? Nos escriban al programa y nos hagan ver sus inquietudes, ¿verdad? Nos ayuden también, ¿por qué no? ¿Verdad? A lo mejor tienen comentarios que puedan ser de mucha ayuda para el programa. Claro. ¿Verdad? Hermano, nosotros estamos aquí y pues para empezar disfrutamos esta plática, ¿verdad? La disfrutamos mucho, hermanos. Y como hemos dicho, hermanos, tratamos de ser imparciales. Sí. No estamos defendiendo aquí, hermanos, una organización, una iglesia. Estamos tratando, hermanos, de que la verdad, hermanos, se descubra y la abracemos en el momento en que la pudiéramos comprender. Claro. Eso es lo más importante. Yo me gustan las palabras del apóstol Pablo cuando dice que ahora conocemos, ahora vemos como en espejo. Uh-huh. No conocemos, hermano, todo. No conocemos todo. Dice, llegará el momento, hermanos, cuando el Señor haga aparición. Y entonces, hermanos, vamos a conocer las cosas a plenitud. De acuerdo. Pero si ahorita, hermanos, no conocemos todo, bueno, tenemos que seguirnos esforzando, tenemos que seguir buscando. No nos vayamos a la primera, hermano. No. Porque a veces nuestra necesidad es muy grande. Y con unas palabras de aliento que nos den, son suficientes, hermanos, para quedar rendidos ahí, sin haber experimentado primeramente, hermanos, si lo que ahí se predica es verdadero o no lo es. De acuerdo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, hermano. Es verdad. Y mire, hermano, quiero decirle a la gente que hay varias plataformas por las cuales nos pueden escuchar.
YouTube, Facebook, Spotify. Y pues esperamos que escuchen estos programas. La finalidad, repetimos, es la única de hacer ver lo que es la forma correcta de cómo adorar a Dios. Esa es nuestra preocupación y estamos contentos, como dice el hermano, de poder compartir estas palabras. Son pocas a lo que quisiéramos verdaderamente hablar, pero si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Un saludo de paz a todos los que se dan el tiempo de escuchar estas palabras. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Amén, hermano. Bueno, gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, paz a vosotros.